Hola, buenas noches, good evening. My name is Ronnie Singh, and I'm Principal Project Specialist and Consulting Curator in Modern and Contemporary Collections at the Getty Research Institute. And it's my true pleasure to welcome you tonight to the newly restored 35mm film restored version of Memorias de Subsarrollo, Memories of Underdevelopment. And we're really especially thrilled tonight because we have special guests, Daisy Granados, the actress Elena in the film right there. And we have editor Nelson Rodriguez sitting. And the director of ICAIC, Luciano Castillo, the Cuban Institute of Cinematographic Art and Industry. And you know, there's no question that film, theater, and literature has played a dynamic role in Cuba's revolutionary development. And tonight's film has been at the center of that discussion since its release in 1968. The film is based on a novel written by Edmundo Desmos and directed by Tomo Gutierrez Alea, one of Cuba's most beloved directors. Drawn to cinema at an early age, Alea, always affectionately referred to as T-Tone by his friends and colleagues, he studied law at the University of Havana, where he was exposed to Marxist literature and political activism. In 1951, Alea went on to study film directing at the Centro Sperimentale di Scenografia in Rome. And this was at the height of Italian neorealism, which was really to leave a mark on him for the rest of his career. The country to which he returned to in 1953 was held hostage by the military dictatorship of Fulgencio Batista. Alea joined the radical Nuestro Tiempo Cultural Society, becoming active in the film section and aligning himself with Castro's fight against the Batista regime. It was under this repression that his commitment to social justice bloomed. Just 3 months after the revolution was in place, in March 1959, Fidel Castro's longtime friend and ally, Alfredo Guevara, created a cinematography department within the cultural division of the rebel army. This was the direct ancestor of what would become ICAIC, the Cuban Institute of Cinematographic Art and Industry, which was the first cultural law passed by the revolutionary government. Film, according to this law, is, quote, the most powerful and provocative form of artistic expression, and the most direct and widespread vehicle for education and bringing ideas to the public. Alea was one of its founding members, and from then on, his career was inextricably linked to the Film Institute. Before the revolution, there was limited film production in Cuba, but afterwards, a new generation of filmmakers was unleashed who were driven to portray their world in all its complexities, not only to Cuban audiences, but to international audiences as well. In the 1960s, Cuba, an ideological and artistic avant-gardism flourished. Memorias de Subsarrollo is a complex portrayal of Cuba, with its experimental approach of utilizing newsreels, documentary footage, flashbacks, and voiceover, as well as alternating between subjective and objective narrative film styles. The film has an ability to move fluidly between individual consciousness and historical situations. Cuban audiences were confused by the film's experimental style and complicated polemics. Critical reception in the United States was favorable, but the film had difficulty reaching an audience due to US government interference. In 1972, several films, including Memories, that were supposed to be shown in New York as part of a Cuban film festival were seized by US Treasury agents acting on behalf of the government embargo on Cuba. But by 1973, the film received wide distribution in the States, primarily in art house theaters and universities, and was selected by the New York Times as one of the 10 best films of the year.
In 1974, the National Society of Critics conferred an award to Memories that came with a $2,000 cash prize and a trip for Elia to accept the prize in New York. But Elia was denied a visa, he was not allowed to enter the United States, and anyone acting on his behalf who would claim the prize was subject to arrest. There were numerous public protests, editorials, and critical discourse, but the government's position remained steadfast. Elia sent a telegram to be read at the ceremony, expressing, unsurprisingly, the irony of the ban, since one of the issues the film addressed was the issue of disinformation between our two countries. In the current climate of political uncertainty, Memories of Underdevelopment can be seen to have even more of an impact today than it did 50 years ago. The film manipulates reality, and how the audience reflects that reality is based on what each one of us brings to it. 2017 brings a renewed fury and timeliness to the film's subject matter, and it demands active participation from the audience. Tonight's Art on Screen event is an early kickoff of Pacific Standard Time LA, which is an ambitious exploration of Latino and Latin American art, which begins in Los Angeles this fall. Art on Screen's efforts throughout 2017 will focus on the state of film restoration in Latin American countries. While this is a problem worldwide, it is of utmost consequence in Latin America, where the very concept of film restoration is questioned, and film labs are closing down on a regular basis. Entire countries are in danger of losing their film heritage, and it often takes the support and funding from outside organizations, such as in the case of tonight's film, which was restored by the Cineteca di Bologna at l'Immagine Ritrovato Laboratory in association with ICAC. Restoration was funded by the George Lucas Family Foundation and the Film Foundation's World Cinema Project. And we're so pleased that Luciano tonight, the director of ICAC, is able to join us. But before I introduce him, I just want to thank a few of my colleagues who were able to really make this night happen. And it's really, truly a citywide collaboration. This screening speaks to the many complementary resources in Los Angeles and the strength of working together to produce historic events such as this. My colleagues at the Academy of Motion Picture Arts and Sciences, Randy Handerkamp, Teague Schneider, Casey Blake, May Wood, and Alejandra Espasande, worked with our team to bring Daisy, Nelson, and Luciano to Los Angeles to take part in Pacific Standard Time, their oral history project. Jennifer Ahn, Margaret Bodie, and Chris Marola at the Film Foundation, thank you for all your assistance and for generously providing the print for tonight's screening. And now it's my pleasure to introduce critic, researcher, historian from Havana, the director of ICAIC, Luciano Castillo. Bien, buenas noches, bienvenidos a esta premiere en Los Ángeles que significará un redescubrimiento de este clásico. Good evening to each and every one of you, and welcome to the rediscovery of this very classic film. La Cinemateca de Cuba recibió a principios del año 2016, cuando organizábamos la conmemoración de los 20 años transcurridos de la desaparición física de Tomás Gutiérrez Alea y los 50 años del estreno de La muerte de un burócrata, una propuesta inesperada. In 2016, the Cinemateca de Cuba received an unexpected proposal. While we prepared for the 20th year commemoration of the physical disappearance and the 50th year death of one of its greatest filmmakers, Tomás Gutiérrez Alea. The death of a bureaucrat, La muerte de un burócrata. La Cineteca de Bologna, con su prodigioso laboratorio l'Immagine Ritrovata, a iniciativa de The Film Foundation World Cinema Project, liderado por Martin Scorsese, ferviente defensor de la preservación cinematográfica, se proponía acometer la restauración de memorias de su desarrollo. The Cineteca de Bologna, with its prodigious laboratory, Immagine Ritrovata, at the onset of the Film Foundation's World Cinema Project, led by Martin Scorsese. He is a fervent
advocate of film preservation. This is when this proposal is made to undertake the restoration of Memorias del Subdesarrollo. El propósito es que este film, realizado en 1968, integrara la selección Cannes Classic en ese magno evento internacional que se celebró del 11 al 22 de mayo. And the purpose was for it to be in 1968 by Gutierrez Alea in order to integrate this section to the official Cannes Classic and great international event that was going to be held May 11th. Enfrentamos como principal adversario el escasísimo tiempo disponible para trasladar el negativo original de imagen y sonido y un duplicado de 35 milímetros desde La Habana hacia Bolonia. We faced the main adversary, which was the limited time available to move the original negative image of sound and positive duplicate in 35 millimeter all the way from Havana. It was archived at the ICAIC in Havana towards Bologna. Como no existe en nuestra isla ninguna vía que garantice la seguridad del traslado y la llegada a Italia a la mayor brevedad posible, la solución fue aprovechar un viaje a México para participar en un festival y llevar el cargamento de rollo hacia esa capital. As there is no way to guarantee the safety of this shuttle all the way to arrive into Italy as soon as we could in our island, the only solution was to take advantage of an impending trip to Mexico and participate in the Festival Emilio Indio Fernández. En el aeropuerto nos esperó Albino Álvarez, el subdirector de Rescate y Restauración de la Filmoteca de la Universidad Nacional Autónoma de México, y en el mismo día las envió por la agencia FedEx a su destino final. At the airport, I met with Albino Alvarez, Deputy Director of the Rescue and Restoration of the Film Library of the National Autonomous University of Mexico, who would send by FedEx the same day to the final destination. Cecilia Cenciarelli, una apasionada y tesonera especialista de la Cineteca de Bologna, organizó la compleja maniobra de modo tal que esa voluminosa carga llegó felizmente a tiempo a Bologna. Cecilia Cenciarelli, passionate and unique specialist in the Cineteca of Bologna, organized the complex maneuver in a way such that the bulky load arrived happily and timely to Bologna. The John Lucas Family Foundation se sumó a las asociaciones para hacer posible esta iniciativa que contó también con la compañía francesa Camellia Films. The George Lucas Family Foundation joined the association to make possible this initiative that was also done with the collaboration of the company Camellia Films from France. El Laboratorio de Bologna asignó una gran cantidad de técnicos en función del proceso de restauración. Bologna Laboratory assigns a lot of technicians according to the restoration process. Todos se sorprendieron por la calidad fotográfica de la película, cuyo fotógrafo falleció en diciembre pasado, y pudieron solucionar las afectaciones producidas por la incidencia del llamado síndrome de vinagre en el negativo de cámara que fue escaneado a 4K. We're surprised by the photographic film's quality and could see the effects produced by the incidence of the vinegar syndrome, which we all know, in the negative of that camera scanned in 4K. La restauración del sonido redujo otras deficiencias, pero el milagro se hizo. The restoration of the sound reduced other and showed other deficiencies, but the miracle finally came true. El viernes 20 de mayo del 2016 es ya una fecha en la historia del cine cubano. Friday, May 20th of 2016 is already a date in history for Cuban cinema. Ese día, la actriz Mirta Ibarra, viuda del director de la película, presentó en Cannes Memorias de su desarrollo. That day in Cannes, perdón, usted siga. No, la primera película cubana restaurada de acuerdo a los parámetros contemporáneos. That day, the actress Mirta Ibarra, widow of filmmaker Thomas Gutierrez Alea, presented in Cannes Memorias del Subdesarrollo, the very first Cuban film restored according to contemporary settings today. El Festival Il Cinema Ritrovato de Bologna, el Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano, donde inauguró en diciembre pasado la nueva sección Clásicos Restaurados, propició que el público se impactara con la calidad de la copia. Cinema Ritrovato in Bologna Festival and the Festival International of the New Latin American Cinema were inaugurated last December. The new section restored classics suitable to the public. It came with great impact to the quality of the copy at the time of wonder with the modernity of the film, and probably brought upon you the same impact.
Agradecemos esta ocasión excepcional que promueve el Museo Paul Getty en colaboración con The Film Foundation y quiero un aplauso para Kristen y Jennifer que se encuentran aquí presentes de esa Thank you for this organización. unique opportunity that promotes. Thank you to the J. Paul Getty to promote this, and much thanks on behalf of the Cinemateca de Cuba and the Cuban Institute of the Art and Cinematography industry. Y un aplauso. I ask for a round of applause, please. Curiosamente, esta celebración coincide con que el pasado 12 de febrero se cumplieron 50 años del inicio de la filmación de esta película que culminó el 14 de mayo. Last February 12th, it was 50 years, in other words, half a century after the beginning of the filming of the movie, which ended on May 14th. La premier en La Habana, en memoria de su desarrollo, ocurrió el 17 de agosto de 1968 en el Cine de Arte Icaic, hoy llamado Charles Chaplin. Muéstrame su copia porque no tengo. The premiere of, ¿dónde estamos acá? The premiere of the Havana de Memorias de su Desarrollo happened on the 17th of August that same year at the Cine de Arte Icaic, which is now called the Charles Chaplin. Entonces no recibió demasiada repercusión en la crítica nacional este film que no tardó en ser reconocido como el clásico mayor del cine nacional. Las críticas publicadas coincidieron en señalar su carácter excepcional, pero no vislumbraron su universalidad. It did not open to huge critical acclaim, and this movie was not recognized by the largest national cinema classic. Published critics agreed that there were displays of exceptional character in our context, but not to universality that they envisioned. Al final. Okay. Ante la perfección de la copia restaurada de esta catedral del cine cubano, solo puedo añadir para quienes hemos visto Memoria de su Desarrollo en innumerables ocasiones, que es como si la viéramos por primera vez. Standing before the perfection of this restored copy, it was to us the cathedral of Cuban cinema. I can only add that for those who have seen Memorias de su Desarrollo in countless occasions, it's like watching it for the first time. It is not only surprising that formally it, okay, I'm saying, I got ahead of it. Resulta sorprendente no solo formalmente y por haberse adelantado a su tiempo, sino por la vigencia de sus planteamientos. It's not just formally surprising, but the fact that it's true of its time, even now, it is current. Es una película filmada ayer para los espectadores de mañana. It was a movie that was filmed yesterday for the audiences of tomorrow. Aprovecho esta oportunidad para agradecer las atenciones recibidas de Ronnie Singh y su eficiente equipo del Museo Paul Getty. I'd like to take this opportunity to thank Ronnie Singh and to all the people here at the J. Paul Getty. Y muy especialmente a Alejandra Espasande del Archivo de la Academia de Arte y Ciencias Cinematográficas de Hollywood y apasionada por el cine cubano de todos los tiempos. And in particular, Alejandra Espasande. Un aplauso. También queremos aprovechar la oportunidad para agradecer a ese extraordinario programa de historia oral de la Academia de Hollywood que va a preservar para el presente y el futuro los testimonios de Nelson Rodríguez y Daisy Granado. And we'd like to thank the Academy for preserving this, that forever will be preserved, Daisy Granado and Nelson Rodríguez. Muchas gracias a todos y que disfruten de la proyección. Thank you so much, and please enjoy the film. So please join me in welcoming Daisy Granados and Nelson Rodriguez to the stage. I'm just going to briefly introduce them. Daisy Granados is one of Cuba's most prominent actresses in both theater and film. She's called the face of Cuban cinema, and her career began in the early 1960s. She has appeared in over 30 films with some of Latin America's most notable filmmakers. She's been the recipient of numerous awards domestically and internationally for many of her roles. Most controversial is her role as Teresa in Retrato de Teresa, a film directed by her husband, Pastor Vega, about a marriage in crisis. And in 2007, she received the National Film Prize of Cuba, along with our next guest, Nelson Rodriguez.
Nelson is a prolific Cuban writer, director, and actor, and he was the founding member of ICAC and has edited over 100 films, many of which are considered classics of Latin American cinema. He has worked so closely with so many notable directors such as Humberto Sola, Tomas Gutierrez Alea, and Maria Navarro, and was the subject of the documentary El Cine y la Vida. So please join me in welcoming Nelson and Daisy Granados. Thank you. Well, thank you all for staying for the Q&A, and thank you, Daisy and Nelson. It's really an amazing, complex portrayal of Cuban society that reflects Alea's concept of the bourgeois society. And it covers everything from the Bay of Pigs to the Cuban Missile Crisis. And perhaps you can just start by telling us a little bit about how Alea approached you to be involved in the film and what sort of information he told you about the film. Bueno, ¿se oye? Sure. ¿Se Yeah. escucha? Can you hear Daisy? Bueno, realmente han pasado muchos años, como ustedes han podido ver, As you can see, very many years have passed. pero es algo increíble cómo los recuerdos y la memoria pues persisten en uno, ¿verdad? Remembrances and memories are something that stay with you. It's incredible. Y tal me parece al ver la película que fue hace 15 días que la terminé de rodar. And looking at the film now, it seems like we just finished Muchos 15 days ago. recuerdos, muchas cosas hermosas que sucedían en aquel momento en el cine cubano. There are so many memories, so many beautiful things that were happening in Cuban cinema. Fue mi cuarta película, It was my fourth film. estaba muy joven. I was very young. Cuando Luciano decía hace un rato que se había estrenado en agosto, A moment ago when Luciano said that the Del film ses- came out in August of 68, del 68, pensaba que en ese momento mi niño Aarón Vega, mi primer hijo, I was thinking that at that time my son Aarón Vega, my first son, porque tengo 3 hijos because I have 3 children varones, that are boys, apenas tenía 3 meses. he was de barely nacido. 3 months old. Y yo había ido a España a hacer una película. I had gone to Spain to do a film. Por eso no pude estar en la premiere de Memorias del Subdesarrollo. That's why I didn't assist to the premiere for Memorias del Subdesarrollo. Entonces, para mí, recordar todos estos momentos y recordar inclusive cómo fue mi acercamiento a Titón o Titón hacia mí, For me to remember all these things that happened and how I came to Titan or how he came to me, es algo muy interesante. it's really interesting. Porque recuerdo que él me propuso primero el papel que hace mi colega y compañera Erlinda Núñez. Erlinda, se llama Erlinda? Es Linda. Erlinda Núñez was the first role that he actually offered me, and she's actually a colleague of mine, a friend. Que es el papel de la muchacha que le hace las labores en su casa. And that's the role of the woman that cleans the house, the young girl. Y yo no me gustó el personaje y dije que no. I didn't like the character, I just simply said no. Y como un mes después, A month later, recibí una llamada del equipo y de él, his team and he de called me, Titón, para proponerme Elena. and they asked if I would do Elena. En ese momento yo tenía 25 años At the time, I was 25 years old, y se supone que el personaje tendría como unos 17. and the character was supposed to be about 17. Él no sabía cómo me iba a ver en cámara, He didn't know how I was going to look on si podía camera, dar esa edad o no. if I could, be that age or not. Me hicieron una prueba de cámara y efectivamente resultó
que estuvo de acuerdo y me dio el papel ese, que sí me gustó muchísimo. So they did a test and it worked out and they gave me the role, which I really liked a lot Desde el primer momento. from the very moment that I Y did desde it. luego que no me arrepiento para nada de haberlo hecho, I don't regret it at all doing it porque realmente es una gran película. because truly it is a great film. Una de las películas principales del cine cubano de Es- aquella época. One of the principal films of Cuban cinema back in Y the así day. fue mi acercamiento a Titón. And that's how I came to be with Titon. And Nelson, when Alea approached you to be involved in the film, did he give you the screenplay and talk to you about his experimental approach? Sí, perfectamente. Sí, gracias. Sí, él se acercó a mí para ofrecerme editar la película directamente. Yes, he came to me directly to offer the Y por film. supuesto, me entregó el guión. And yes, he handed the Y script over. yo, mire, le voy a ser sincero. I wanna be ni lo honest voy- with you. Ni lo pensé. I didn't even think. Yo nunca había trabajado con él, era mi primer encuentro con él y inmediatamente le dije que sí, que para mí eso era un honor. I never worked Porque with him él- before, and in the first time that I met him, I él said, "What? Yes, era un it's an director que ya honor." había hecho 4 o 5 películas importantes en la industria y yo dije, no, esto lo tengo que hacer. He was very important in cinematic industry. He'd done 4 or 5 films already, and I said, "Yes, I have to do this." No, tuvimos un comienzo de relación muy buena, muy amigos, ¿no? We had a really good Yo era muy relationship. joven, él tenía, digamos que unos 10 años más que yo. Yo tenía 25. I was igual que 25 or so, he was Por ahí 10 years andaba older yo than también, me. un poquito, yo creo que 2 más que tú. I was in her neighborhood. Entonces él me dijo que él se había acercado a mí porque yo me había destacado haciendo, sobre todo, yo había hecho películas de ficción ya, pero yo me había destacado haciendo documentales. So he said he came to me because he'd seen me in some fiction films, but I really had made my name in documentaries. Y mi maestro, que fue un editor que se llamaba Mario González, que era cubano, And Mario Gonzalez, who was Cuban and was my había maestro, sido muy famoso en México y vino a trabajar con nosotros cuando se fundó el ICAI he was para very famous asesorarnos y enseñarnos las labores de un editor. Fue un gran maestro que yo tuve. in Mexico. Then he came and taught us what it was to be an Pero a editor. Mario no le gustaban los documentales. But Mario did not like A él le documentaries. gustaban las películas de ficción, de hacer la historia de una historia, pero nada de documentales ni de materiales de archivo, menos todavía. He liked films that had to do with documentaries and things. Nada de Archive, documentales. no. ¿Cómo dice? Archive material, documento, material de Archaical archivo. material. ¿sí? Okay, okay. Ok. Material de archivo. Mira, y entonces le digo, mira, Nelson, que se ha destacado en ese tipo de trabajo, a mí me gusta. Se lo digo a él para que él no se pueda poner bravo, ¿no? Porque él es el que te puede ayudar, yo creo que sí que él te puede ayudar en So I guess eso. somebody said to him, Y "Look, yo por mi Nelson's parte, que really también respetaba mucho a great Mario, at this and he can help you." So I respected him so much. fui donde Mario y le dije, Mario, cualquier problema que yo tenga en la película, porque tú conoces material de... I went with de Mario. I Titón. said, "Listen, I've had like a big Y es la problem with this. primera vez que yo voy a trabajar con él. You know the script, and it's the Cualquier first time cosa I'm yo going to vengo y work te with him. pregunto para que me asesores. I'm going to cualquier ask cosa. you so you can help me out." No pasó nada. And nothing happened. Trabajamos el material muy bien y yo tengo una linda experiencia, sobre todo ese primer trabajo con Titón, porque yo hice varias películas. We worked con very él well and had a después. great experience with Titan, and we worked again. Porque yo era muy nuevo todavía como editor, ¿no? I was really new as an Pero editor, or he was, Todavía me faltaba mucho por aprender. but there was y- still much more to learn. y esa fue una experiencia magnífica en ese sentido. That was a Porque magnificent yo experience utilizaba for me. básicamente la intuición. He was basically using intuition. Yo fui desde un niño, desde que era un niño. From the time I yo was me a he pasado la child, vida metido en el cine. I spent Para my whole mí life toda in la the vida theater. el cine ha sido lo más importante. Cinema has been the most important thing for Actualmente que me. tengo 78 años. I'm 78 years Lo old que más me now. gusta a mí son ver películas. And what I like the most is to watch movies. Entonces, pues, yo le dije a él que cómo me podía racionalizar ese problema, ¿no? So I told him, how can you Mira, rationalize that bueno, issue that I va- have? Vas a empezar a trabajar conmigo y lo vas a saber. And he said, "Well, you're going to start Él me working decía, with me, mira, then you're going sobre to todo figure it las out." primeras, las secuencias estas de archivo y de material de archivo y material Archival documental, claro, and material documental documental. issue. Que We era una went- especie de free cinema, ¿no? Una onda muy parecida a la inglesa en ese sentido.
It was something very que es muy similar libre. to what they do in English film, and it's very Es una free. edición muy libre, muy, It's a type of editing that's muy very que se liberating. hace en el proceso, o sea, en el guión no te lo dice. Tú manejas la historia y la vas preparando para que sea como él quiere. The script doesn't really tell you what to do. You just kind of go with the Él flow me and with decía, your mira, feeling. analiza el texto, porque siempre está el texto, generalmente en la película se usa mucho el texto off, que es la mentalidad de Sergio. Lo He que would está say, pensando analyze Sergio. the text, because El what they personaje do de is él, text off. That's like what they would cuestionando do. la realidad que ve, criticándolo todo, toda esa bobería, ¿no? Y él me decía, tú analiza el material documental y lo vas ilustrando ese texto y esa información que él dice a partir de esas imágenes que yo te doy. So he would say, you Dale la idea que tú piensas que debe tener. analyze it, Usa tu intuición. look at No, it, use your perdón, intuition. esa parte Use fue your después. intuition. Utiliza tu intuición. He says, I didn't mean to say analyze. I meant to se iba, say utilize your intuition. Él se iba y me dejaba solo. He would leave and just leave me by Y myself. sencillamente al otro día venía por la mañana y decía, a ver qué hiciste. And the next day he would come in the morning and say, what did you Y do? yo se lo enseñaba I would show it to him, y me decía, está bien, Nelson, and he would pero say, Nelson, it's good, but si tú lo ves como lo he visto yo ahora fríamente, porque yo no lo conozco, If you would tú see te it the way hubieras I dado see cuenta it, que este plano no debiera estar ahí, sino you would debería estar realize acá. that this doesn't belong here, it Que belongs este up here. sobra y que hay unos planos ahí que tú And this viste y is no left pusiste, over. que hubieran complementado There la were a idea couple that mucho you didn't mejor. use that really would have complemented it Y much eso lo que better. quería decir es que él lo que me enseñó a hacer. What he was utiliza basically la doing is he was intuición, teaching me to use my pero- intuition, pero después analiza. but later analyze. Y cuando analizas, redondeas la idea. And once you analyze it, well, you round it out. Y eso fue una gran experiencia That was de, a great de aprendizaje experience. para mí y me ayudó mucho. It was a me great ayudó learning mucho. experience, and it helped me a great deal. Y él me dio una amplia libertad de trabajo y yo podía hacer no es muy larga la historia, la voy a editar yo He gave me cortica. great freedom in working, and I'm going to tell you a story which won't be long, and I'm going to edit it now. Por ejemplo, A true sí, editor. tengo que De verdad editarla que eres porque editor, ¿eh? el tiempo es oro, ¿no? I understand that, time is La gold. secuencia final de la película, cuando él se da cuenta que se ha quedado embarcado en esa isla, So in the final sequence of the film, when he realizes that's it, I'm stuck in this island, y viene este problema de la crisis de octubre, And this que whole viene thing la happens la with the posibilidad de una guerra, October crisis and the y possibility el of país war, está en son de guerra, ¿no? and the country is in the Preparando midst of a armas war and getting weapons, and Exacto, él se tranca en la casa, no sabe qué va a hacer. and he like gets stuck in his house. He doesn't know what he's going to do. Bueno, las escenas de él en la casa de noche, The scene where he's at the solo, home at night, where camina he's para alone, allá, camina para and he's acá, walking back and hace una forth, cosa por aquí, hace otra por and he allá, does something here and va a there. la terraza, no abre, no se va, no sale para He afuera, goes to the terrace, he mira para atrás. opens, but he won't go outside. He comes back. Él, cuando la vimos, él me dijo, When we "Tú saw sabes that- que voy a tener que filmar esto otra vez." When he saw that whole sequence, he goes, you know what? We're going to have to do it again. Y yo, ¿por qué? And I said, Digo, why? mira, fíjate en un detalle. And he goes, look at this detail right here. Él caminaba por zonas que estaban muy bien, muy iluminadas. He was walking by areas that had a lot of Y light. él me decía que la iluminación restaba dramatismo a la escena. And he would say, by having so much light, you're taking away the dramatic effect of that scene. Pero él caminaba también por lugares donde había muy poca luz. But he was also walking by areas Se that were veía not oscuro. well lit, and it looked dark. Y él me explicó, si tú tratas de bajar la luz donde está muy iluminado, cuando llegues a la parte de la oscuridad no se va a ver nada. He said, if you try to lower the light where there's too much light, by the time you walk over to where there's no light, we won't be able to see Y you. eso no sirve. And that's not good. Y yo le dije, había un director que a mí me enseñó mucho, yo aprendí mucho de él. And there was a Ese ritmo director que tiene la película que es bastante moderno, They a taught estas me, alturas. it was quite modern, Es the un poco rhythm que of the tiene que ver film. con esa pasión que yo tenía por dentro. You have to have that Es un passion that I had director inside. de la nueva ola francesa, The director que se from the llamaba new Jean-Luc wave, Godard. the new French wave, and his name was Jean-Luc Godard, Jean-Luc Godard. que Jean-Luc Godard. rompió con el Godard. estilo, como diríamos, el estilo académico, hasta el año 58, por ejemplo. So with the academic el cine style up tenía until 58, una fórmula académica. cinema had an academic formula. Todo muy planificado, todo muy bien organizado, muy bien Everything hecho, was por very supuesto. planned out, very Y organized, and very well done. cuando se acababa una escena y iba a empezar la otra, había un fade a negro o And there una was a musiquita fade to black para between decirte, scene and esto se scene, acabó, ahora viene kind of esto. to let you know that this part's over and now something else is Y going to Godard begin. acabó con eso. ¿Quién acabó con eso? Godard. And Godard ended with Godard, that. Godard. Godard. Godard.
Sí, lo picaba todo. Y yo empecé a picar también. So I started messing with it too. ¿Y qué hice entonces con relación a esto que estábamos contando? So what did I do with going back to what we were Mira, a mí talking se me about? ocurre que si yo corto esto, I said, what a if I lo cut Godard, this here y elimino en las escenas de mucha a la iluminación, Godard, la and parte then oscura, I se puede bajar y no eliminate pasa nada. Se puede mejorar bajándole un poquito nada más, ya mejora. this? So let's just lower the lighting just a Porque little no voy a bit. echar a perder nada. 'Cause I'm not gonna ruin La parte anything. oscura no sale. The dark Entonces part, yo le empecé let's a just get hacer it out of a there. lo Godard era decir, él camina para allá y de ahí mira, camina para acá. So then I would say he walks Y this way, mira, then he va goes para back allá, there, y goes entonces va hasta here, la puerta, and hace goes to así, the no door, hace nada. opens, does Ah, nothing. Está en el baño y abre He's la in the lavadora y no hace bathroom, nada. does nothing. Tac, 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 tac. And I just started snipping away. Al día siguiente llegó, The following day he shows up. eso fue al final, ¿no? This is at the end. Y él era muy así, me decía las cosas siempre muy directamente. And he ¿no? was very Me direct decía, and frank. Nelson, todavía tienes que aprender más de tu intuición, que es maravillosa, And pero te falta He utilizar, said, you have a marvelous intuition, but you still need a little bit. te falta utilizar, analizar más. You need to analyze more. Mira, está perfecto. It's Me perfect. salvaste la vida porque no tengo que volver You a, saved me because now I don't have to no tengo que volver a reshoot filmar esto. all this. Pero, But ¿por qué no le ponemos unos planitos mezclados con él camina para acá y camina para allá de los tanques? why don't we add some sequences of the tanks Que while es you're el walking problema, back and que es el forth? problema que él tiene, la preocupación de lo que está pasando en Because este that's país. really what's going on. Entonces, el drama que él tiene en su cabeza se multiplica. So now you can multiply Porque that lo whole está drama. puntualizando y él está loco por lo que está pasando en el país. He's y lo going está crazy viendo, because metido of what's ahí. happening in the Él country. camina para acá y un tanque pasó por aquí, y otro camina por allá y pasa una cosa. So when he Una walks cabeza- this way, a tank goes una by. When cabeza he de un goes that tanquista. way, so Y fue una cosa muy bonita. it was a really wonderful Una thing. cosa muy bonita. It was really great. Well, the structure is so radical with its use of documentary footage and handheld camera, and it feels like a lot of walking through the city with just, holding the camera in the Es una hand. and- mezcla de muchos estilos. It's a mixture of many different styles. Of Sí. course, yeah. And what was the reaction in Cuba when the film first came La película out? no es una película fácil. Cuando la película primero salió en Cuba, ¿cuál fue la reacción de la gente? La película gustó, pero había alguna gente que no la entendía. It was well liked, but there were people that just Se didn't get it. sentían, They didn't por un understand lado it. se sentían reflejados porque era una cosa que tenía una realidad. On the one hand, it was a reflection of what was de going lo- on. de It la was vida que- reality. de la vida que se estaba llevando en ese país, que That's había how muchos problemas. life was y todo, in that pero, country at the time. La parte analítica, la gente culta la entendía, pero la minoría del pueblo no. But Eso fue una cosa que no funcionó. The bien more al principio. worldly people got De it, todas but maneras- the others didn't. De todas maneras, la película tuvo éxito. But still, it was Porque era a muy success. novedoso. Era muy novedoso el estilo. The style was something Estaba muy new, agilizada la and it was película, really fast-paced. porque esa fue una de las cosas que yo hice también, ¿no? That is also Como one yo of the things that I utilizaba, did. cortando todo el material de archivo y el material de cine, de free cinema, o sea, de documental, digamos. I was cutting the archival Yo traté material de and the hacer- documentary material. Yo tuve que tratar de hacer que el ritmo de la película dentro de sí misma, I tried to las keep the- partes de ficción fueran también ágiles. Un ejemplo que me llamó mucho la atención. There were some ahora, agile que parts digo, in there too that "Qué had to do with moderno fiction." está esto. And someone said, Es la this is so escena en que modern. él te conoce allí en la, And en la he esquina knows del- you. en la Uh, calle 23, que es la calle más importante del Vedado. We're talking ¿no? about 23rd Street, which is the most el diálogo important que ellos street. tienen al principio, That la primera vez Dialogue that they have at que the onset terminan of the yendo film, a comer a un restaurante, where we ended up going to the restaurant to eat. es agilísima. It was just like very agile for the Sí, time. para el tiempo, de eso hace 50 años, señor. We're talking about 50 years ago. Ay. 50 años, ¿verdad? Sí. Well, and that scene in the ECOC office in the studio that's actually a cameo of Alea, and he's talking about the idea of montage, and there's going to be a film where we're going to use all different sorts of styles, and Es muy bonito. essentially you're in the film. No, y que se ve, y ese material era interesante porque muchas personas no se dan cuenta. Esos eran unos materiales que estaban guardados en unas latas cuando nosotros empezamos a trabajar. And it's en exactly as Military. they said in the film, that stuff was just found, it was just in there. Y era
unas prohibiciones de las películas que le hacía la Liga de la Decencia, que era una cosa católica, ¿no? In the League of Decency, which was Porque like a fíjense que son- Catholic league, they decided that this was Son prohibited. los planos que se repiten varias veces, son varias copias iguales que le quitan el mismo pedazo. El hombre que se encarama a la mujer, And después they- la otra que se hace así, que and se, they le show ve, you se these- quita el blume, y la Brigitte Bardot apretando como aquel hombre, ¿no? And they show the montage of the Eso era girl and censura. Brigitte Bardot, and this is all Eso era censored. censura católica. That Y was- yo me encontré ese yo y Justo, el muchacho que sale detrás hablando, que es otro editor. The young man who's in cubano. the back talking, who was Sí. also an editor, he and I were the ones who found this. Y entonces dijimos, mira, tenemos este material y eso lo incorporó Titón We said we have this material, a and la Titón película decided to que no incorporate no estaba en el guión. it because it wasn't supposed to be, it wasn't even in the script. La idea de lo que iba a decir, sí, pero la cosa de ver esta cosa cortada y pegada una detrás de otra ahí fue una idea muy nueva que aportó a la idea que él estaba diciendo. de lo So que the él estaba idea hablando. and the thoughts were there, but the images were not. But this helped, and he agreed, and we used it. O sea, que a veces se incorporaban elementos que lo que hacían era redondear la idea. So all you would do is incorporate elements that would, in the end, round off the idea. And the Cuban Film Institute, the EKIC, could you tell us a little bit about the formation of it? And it really was established on a very collaborative effort. So everybody worked together, and it was almost a stable of actors and actresses, directors. Could you discuss that a little? Era en esa época, And como Alfredo- como dijo Daisy, en los años 60, inicio de los At the 60, time, we're talking about the beginning of the 60s. éramos una gran familia. We were a great family. Éramos una gran familia, nos ayudamos unos a otros. We all helped porque each other todos out estábamos aprendiendo. because we were all learning together. Y teníamos gente maravillosa como Titón, que tenía una experiencia mucho We mayor. had Había estudiado marvelous people like en Titón. Cinecittà, cuando la época del neorrealismo italiano, He tenía una studied formación ya muy sólida. In this Italian academy that you just como mentioned, profesional and he was a professional. nos aportaba mucho. and he gave us a lot. Igual que los fotógrafos. The photographers y did los as well, sonidistas, and the soundmen. y nosotros todos éramos como esponjas, And we were like sponges, absorbiendo todo eso. absorbing all of the knowledge. Y fue realmente muy lindo. And it Fueron was unos really- años preciosos. Wonderful years, wonderful. And Daisy, for you, that you were involved with a lot of theater productions. That was your initial. Fundamentalmente he hecho, bueno, he trabajado en el teatro, yo siempre regreso de alguna manera cada 2 años o 3 años al teatro. I have worked in the theater, and every 2 or 3 porque years I siento que come es back to the importante theater. para un actor I believe that for an actor it's important probar muchas cosas que solamente se pueden hacer en el teatro. to try many things that you can only do in theater. Pero mi trayectoria fundamental ha sido en el cine. But my foundation really is in cinema. Empecé en el cine, vengo de un movimiento de aficionado que había en Cuba en ese momento, I donde yo started- pertenecía a un pequeño grupo de teatro de In aficionados. film, and I began with actually a small group of theater people, Ahí thespians. fueron un director y vio el grupo y me hizo una prueba para una película que él hizo. que A fue la director primera que came, yo- he saw the group, and he tested me. Y así un poco ya después de haber hecho esta primera película, entendí que había encontrado mi camino. And after doing the first film, I understood that I had found Y my way, y solicité una beca en la Escuela Nacional de Arte. and asked for a grant at the Escuela Nacional of De Art. arte dramático, que fundamentalmente es una escuela de teatro. It's a dramatic art school, but it's a theater school. En Cuba no hay una escuela de formación de actores para cine. They don't have like a school in Cuba that, for, Es de formación de actores para teatro. it's for actors for theater. O sea, un poco también los actores en Cuba hemos ido aprendiendo a hacer cine, Some of us learn to do cinema actuar en el cine, and to act in movies and film haciéndolo. just by doing it, by osmosis. Son 2 medios completamente distintos. But these are 2 totally different mediums. Desde el punto de vista actoral, sabemos que From the point of view of en the un teatro actor, los gestos son más ampulosos, la cámara te permite, se te mete dentro prácticamente y hay que ser mucho más
comedido. In theater, you en could be fin, grand with your overtures and Son your dos hands, medios completamente but in distintos. film, you have to really stay, that camera can actually go inside of you practically and will catch every little nuance. Y casi todos los actores cubanos hemos aprendido de esa manera a hacer cine. Almost all Cuban actors have Actuar en learned, el cine. we've all learned to act in cinema like this. And both of you worked closely with another very well-known Cuban director, Humberto Humberto Solás. Solas, Los dos trabajaron con Humberto Solás. Sí, on the Yo film. hice toda la obra de Humberto Solás. exactamente. ¿Toda la qué? La obra. Toda la obra de I did Humberto. the entire play of Humberto. Las fotos que se pusieron antes de empezar la... Those images that you saw before the había, film, estaba él conmigo en varios planos. he was Unas with me in unas several of fotos those. preciosas que son mías, que yo parece que se lo di a Luciano, porque yo... These are wonderful Me pictures that I, impresionó de they ver were lo bien just que very se close to veían me. ahí. I guess I gave them to Se Luciano. veía muy bonita en They looked really pantalla. nice. Sí, se veía muy bonita en pantalla. Ahí hay una foto de Humberto del año 65. There's some pictures there of Y Humberto una in de nosotros 65. dos en Cannes, en el año 82. And una in cosa 82, we were both in Cuando Cannes. Cecilia. así. Cuando Cecilia, sí. Es muy bonita la foto. muy And so bonita. you both worked on the film Cecilia, which was one of the most Ay, verdad que estuvimos ambitious en esa Cuban estuvimos films juntos, ever. It was Ambos trabajaron en maybe you can Cecilia. tell us. Sí, ella es la protagonista de Y fue una de Cecilia. las películas más ambiciosas. Y a lo mejor nos puede decir, maybe you can tell us. It was a it was a 10-hour film. Una película. No, ¿Fueron fue un 10 horas? serial no, era un serial de 6 horas. No, it was 6 6 hours. 6 hours, sí. Digamos un mini serial, digamos. ¿no? It's like Porque a mini series. eran 6 horas, tuvieron 1 año y medio filmando. We filmed for a year and a half. Fue Más, tremendo. más aquello. la preparación. Más la preparación previa, ¿no? Plus Y the prep that we had to do entonces, before. Fue una labor titánica que yo tuve que hacer. It was a huge Y labor. esas 6 horas, In those 6 que salieron hours, 6 capítulos, 6, yo tuve que reducirlo a 4 horas para una versión nacional, I had to reduce it to 4 hours for a national version. porque eso es una novela muy, muy famosa en Cuba, muy conocida, Because la novela más famosa del siglo XIX. It's actually the most famous novel of the 19th century in Y Cuba. entonces, eran About dos race pa- relations. 4 Y tenía que horas, ver con las era relaciones- 4 horas en 2 partes. Y tenía que ver con relaciones de raza, con eso tenía que ver. Sí, tiene un problema, claro. Yes, estaba- it did, of course. La novela no lo plantea, Well- eso fue problema del guión que es mío y de Humberto, de incluir Humberto and I had the task of de including incluir lo que Cirilo Villaverde, que fue el que escribió la novela, no lo podía hacer en la época que los españoles. the person that wrote the novel really couldn't put that in there because in the day, en with 1820 the él no Spaniards, podía estar hablando de ese problema. in 1820, Claro, que fue he cuando wrote la this in hizo. 1820, Hay in una the historia de amor, pero 1820s. tiene una He couldn't vinculación- talk about it. It's a love story, but Pero tiene una vinculación con el problema racial. of course it has to do with race Y and eso the él no lo issue. tocó. I don't touch that. Y lo que hicimos Humberto y yo fue integrar esa cosa a What la we just did historia. is integrated. We just, A la historia el problema racial que se hace mucho más dramática la película, ¿no? which makes the movie even Más more conf- dramatic. tiene más conflicto. Y And que there's además more- existía en Y esa época además también. realmente era una realidad que existía en esa época. And it was something that really happened at the time. Y Perdón, de- no escuché lo que dijo. ¿Qué dijo? Que además que existía esa realidad. And it truly did happen at the exactamente, time. It was real. Y rapidito ya, porque no hay que hablar más tanto de esto. And I'm going to close Después now yo because tuve I don't que want to go too hacer long. una versión de 2 horas 40 minutos para Cannes. La And then película I had to reduce it even more to 2 hours, 40 minutes for Cannes. fue oficial, selección oficial del Festival de Cannes. And it was Y allí selected estuvimos, officially Daisy y yo, la and pasamos then de lo más Daisy bien and I were en la there. Riviera Francesa. in the French Riviera. Oh, that's great. Pero ahí no se acabó la historia. That's not the end of the story, Después la productora del ICAI, que tenía los derechos, Then the producer, the one that had the, no the del serial, rights, sino de la not película, of the, para explotarla en el cine. wanted to, have Me it shown tuvo- everywhere me in obligó- cinema. Humberto se puso bravísimo. Humberto And this no got quería really saber nada tough. de eso. Humberto wanted to know nothing of it, La tuve que cortar a 2 horas nada más. so I had to cut it to 2 hours. Él decía que eso era un desastre, que eso no servía He para said, that's nada. a disaster, it's good for nothing. Pero Humberto era muy así, muy loco, ella lo sabe, era muy loquito, muy buena persona, pero muy loquito. But she knows that he's Y really él, nice, but kind of crazy. A los 2 años, después que no quiso ir más al cuarto de edición ni nada, después He que never wanted to return yo to le the conté una secuencia que editing le room. gustaba mucho. Y digo, yo no vengo más aquí porque tú me estás destrozando la película. Yo no quiero saber I'm nada. never coming back here because you are ruining this Entonces, film. yo, 2 años después, va a Vietnam, a ver, le ponen Cecilia.
2 years later, he esa goes to versión de Vietnam 2 and he horas, y sees cuando Cecilia. regresó, When he me came dice, back, he Nelson, said, tienes razón, qué buena es esa versión, es la buena. Nelson, you were right. That version is the best. No, lo vino a decir 2 años después. Una cosa así, ¿Cuántos ¿no? años? 2 años You después. came to say that to me 2 years later. Una cosa así. Well, maybe we have time for 1 or 2 questions in Creo the que hay audience. tiempo So para una o dos if you have a preguntas. question, perhaps you can raise your hand and we'll bring the microphone to you. We have a question down here. Para que puedan hablar. ¿No? Right here. What I remember was that there was very limited amount of money to be portioned out over X many films a year, and Cecilia was so enormous. It was like the Gone with the Wind, in a way, for Cuba, that other films had to wait in line while this film got made, and it was an extraordinary film. I saw, I guess, the 4-hour version. It was incredible. I'm Pastor's friend. I don't know if you remember. Robin. Do you have a question? No, it's just a comment about the film. But yeah, that's right, is that the film was so controversial because it was a very expensive budget and it was used up money for some of the other films, and it actually led to Guevara's resignation. Él habla de Cecilia, ¿no? Sí, de Yeah. Cecilia. Yes. No, realmente no fue exactamente así. It wasn't exactly like Es that. cierto que Okay. el problema es que la película tenía un presupuesto para una película normal. The film had a budget for a regular De movie, 2 for a regular horas, film. 2 horas, un poco 2 más. qué hours, sé yo, 2 hours and a más que bit eso. more. Pero en medio del comienzo del rodaje, ya como a los 7 meses de haber empezado In the middle of the beginning, about 7 filmación, months into it, aquello le faltaba más de la mitad. there was more than half that was missing that we had to do still, Partiendo de que había un guión. coming from the fact that there was a script. Él fue agrandando aquello, creciendo la puesta en escena de una manera así impresionante, ¿no? And he started just making Y, it bigger and bigger and longer, and él it fue was a ver impressive. lo llamaron de la dirección del ICAI, al señor Alfredo Guevara. So Ikai was called into the Y, office, Guevara Alfredo was le called into dijo the que Ikai él office, lo dejara terminar la película porque And he said, él "You le have to finish prometía the que iba a film." hacer un serial. because he was promising that he was going to do like a series out of it. Y realmente pasó una cosa muy de nosotros, muy de Cuba y de los problemas que And then creaban something en happened Cuba. that's very sort of Cuban-ish. It's very much Alfredo le dijo art que thing. sí. And Alfredo told him yes. Alfredo respetaba mucho a Humberto. And he A respected Alfredo le gustaba Humberto. mucho una película que él hizo en los 60, He loved a film contemporánea, que la edité yo that was también, contemporary contemporánea film that he did in the 60s. de esta que vimos hoy, de Memorias, The que Memorias. es Lucía. It's called Lucia. Y entonces él creía en Humberto He really believed in y Humberto, aceptó el reto. and he accepted. Ahora, ¿qué pasaba? Habían personas en ese país, gente de la cultura, por supuesto, que ambicionaban el puesto de Alfredo. But there were people in that country that wished that todo they fue una would take maniobra. his position. They could see themselves in Todo his fue una place. maniobra de empezar a cuestionar la película, de And they decir los started errores de la questioning the película, film, and y que things started happening. Porque incluso se dijo una cosa, And que, even que something tiene else mucho que ver con lo que decía él, that had a lot to do with el Fidel. problema del presupuesto. The budget issue. Había una gente que decían que estaban en esa onda, ¿no? There were some people that were in that team Que con el dinero que se había invertido en hacer Cecilia se podían haberse hecho 6 retratos de Teresa, That que instead fue una of película muy popular, doing Cecilia, they could have done 3 of 2 Teresa, años antes 6 de of esta, Teresa, que fue protagonizada por la compañera de Cyrano. and then her friend was Y actually su the esposo star, fue el director. and her husband was the director. Y entonces, miren si es cierto lo que yo estoy diciendo, So listen que cuando to see if regresamos de this is Cannes, que fue true. cuando se estrenó la When we got película, back from Cannes, Alfredo no duró en ese puesto ni 2 meses. Alfredo wasn't in that position for no more than 2 months after that. Lo quitaron. They just removed him. Es una realidad que no se puede negar. And it's a truth that Pero something fue that por la can't be ambición denied. del puesto.
It was because of the ambition, Fundamentalmente, pueden haber habido otras cosas, ¿no? fundamental issues, they wanted his Pero yo position. viví eso muy de cerca But I y lived eso that fue una de las razones closely. más importantes. And that was De one of the todas most important maneras, reasons. But still, en última instancia perdieron la pelea. in the end, they lost Porque the la battle. persona que se quedó de presidente del ICAI Because the fue person that- Julio García Espinosa, Julio que García también Espinosa estudió con Titón y con Alfredo became the en president, Cinecittà, and he en studied Roma, with Titón and Alfredo in Rome. y eran gente que estaban muy integradas en todo. Y And era these lo people were mismo, really involved. Julio siguió la línea de Alfredo. And Julio followed Alfredo, so No pasó nada. nothing happened, no big change. Bueno, Alfredo se fue. Alfredo was gone, though. De embajador a París. And then he Ah, came sí, back. ambassador Did he to come- Paris. Did he come back? Nosotros teníamos Y regresó él, regresó. una cosa muy cínica, porque es una cosa muy cínica, pero Something bueno, very han cynical pasado happened. tantos años Well, que there uno were so puede many darse el lujo years de decir esas cosas, ¿no? Que to talk about los grandes this. personajes siempre caen para arriba. You know, the great people are La they always diferencia. fall upward. So Well, Se fue para París. So he se went to fue. Paris. Mira qué No, castigo lo más malo. dejaron. what a para big la punishment UNESCO. that was. Fue embajador de la UNESCO durante unos cuantos años. He was the y Se lo después, ambassador. merecía y después lo se volvieron a merecía, porque traer él al era un gran ICAI. señor. And he deserved it, but then he came back. Y después Sí, lo volvieron en el a año traer al 90 ICAI. volvió. In the 90s, he came back. Y volvió ahí, estuvo 10 años más. And then he was there 10 more years. I have to say, it's been such a pleasure to be able to hear directly from you to set the story straight and to be here on the screening. And so thank you very much for. Nosotros estamos muy contentos Your también presence por tonight. haber podido participar en esto y disfrutar ver esta película Pleasure to después de tantos participate años. Thank you and to have so much with Lucy you. for your You're very welcome.